este puente. Bueno, momento de recibir a nuestro entrevistado de esta jornada de hoy. Estamos con Diego Oval, director del Instituto Nacional de Estadística, para hablar de pobreza, uno de los tantos temas. En las últimas horas se conocieron los datos del año pasado. Estamos en 10,1% de la población del país, pero antes de hablar de números, me gustaría consultarle, buen día, bienvenido. Buenos días. Buen día. ¿Cómo se mide la pobreza? Bueno, hay diversas formas de medirlo. Nosotros en Uruguay medimos la pobreza monetaria o por el método del ingreso, que básicamente consiste en comparar el ingreso que tiene un hogar con el valor de una canasta básica. Esa canasta básica se compone de alimentos y de otros productos no alimenticios. Para que tengan una idea, en Montevideo, una familia de 3 personas, un hogar de 3 personas, esa canasta está en un valor de 47.809 pesos. No es lo mismo para el interior, en las zonas urbanas, ni para la zona rural, me imagino. Correcto. En las zonas urbanas del interior está cercano a los 32.000 pesos. Así que bueno, básicamente lo que hacemos nosotros es, el Instituto Nacional de Estadística todos los meses realiza una encuesta, que es la encuesta continua de hogares, y allí vamos a los hogares y les preguntamos por los diversos ingresos que ellos tienen. Entonces se suman esos ingresos de todos los miembros del hogar. Si eso supera, en el caso de Montevideo, un hogar de 3 personas, los 47.809 pesos, o sea, si tiene 47.810 pesos, ya ese hogar no es categorizado como pobre. Por el contrario... O si se muda al interior... Bueno, sí, sería un valor menor. Sería un valor menor en el caso del interior. Digamos, y si cae por debajo, ese hogar es pobre. O sea, lo primero que se categoriza como pobre es el hogar, y luego todos los miembros del hogar son pobres. Esto incluso es importante para el debate de pobreza infantil, ¿no? Porque en realidad, digamos, no puede haber un niño no pobre en un hogar pobre. Una vez que el hogar es pobre, se categoriza a todos los miembros del hogar como pobres, y por tanto, si uno quiere resolver el problema de la pobreza infantil, tiene que resolver el problema de la pobreza, punto. Por eso hablamos de un 20% menores de 6 años. Claro, pero a veces en el debate parece que es una cuestión desconectada del hogar. Uno no puede resolver la pobreza infantil si no resuelve el problema de pobreza, punto. Entonces, no son separables, y por supuesto, es mayor... la tasa de pobreza en los niños de menor de 6 años, que es ese 20,1%, porque claro, los hogares más pobres tienen un mayor número de niños. Entonces, por eso ese número es mayor en proporción a los niños de esa edad, ¿no? ¿Sigue sin tomarse en cuenta los subsidios en los hogares como parte de los ingresos? A ver, nosotros consideramos varios elementos. Subsidios del Estado, digamos. No, sí, se consideran... Todo el tipo de ingreso. Se consideran, por ejemplo, transferencias que realiza el MIDE, se consideran un vector amplio de elementos. 2 elementos que no están considerados en lo que reclamaba Lema. En la actual medición de la pobreza es lo que tiene que ver con la reducción del precio de lo que se paga o de la factura que se paga de UTE y la reducción del precio del supergas. Esos son 2 elementos que no están incluidos actualmente en la línea de pobreza. De todas formas, el Instituto está revisando la línea de pobreza, cada tanto se revisa porque las canastas de consumo cambian. Y seguramente va a ser parte de las cosas que se van a incluir, en el vector de ingresos de los hogares. Hoy esos 2 elementos no están considerados. Se cambian si siguen en el tiempo, ¿no? Sí. Perdón. Claro, se cambian y luego siguen en el tiempo. Claro. Digo, la cuestión fundamental, y creo que es un punto bien importante, es que hay algunos, qué cosas uno considera en ese vector de ingresos, se define cada vez que hay un cambio de la línea de pobreza, que es cada 10 o 15 años, y luego esos elementos quedan fijos, porque si no uno pierde la comparabilidad en el tiempo de lo que uno está midiendo. Si uno continuamente está cambiando las cosas que está incluyendo allí, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo fuera de esto, que es, en la actual medición se imputa una especie de ingreso por el uso del servicio de salud que tienen las personas. El FONASA. El FONASA, que en muchos países no se incluye este elemento. O sea, el Estado, por supuesto, proporciona un montón de servicios, ¿no? Educación, ese tipo de cosas usualmente no se incluyen, y la salud es un elemento que en otros países usualmente no se incluye, en Uruguay sí. Probablemente en la nueva línea esto
no se vaya a No se incluir. vaya a incluir, Pero digo, se hacen definiciones cada tanto tiempo y más allá de que yo pueda estar de acuerdo o no con algún elemento que está en la definición, son acuerdos que se llegan por amplio consenso. Además es una discusión que el INE hace abierta, porque justamente es un indicador muy sensible y por tanto uno tiene que hacerlo con procedimientos muy transparentes y luego que está fijo la metodología, uno la mantiene hasta un nuevo cambio. Pero hablando justamente de las cosas que no se incluyen, ¿no? Que tú hacías referencia, digo, ¿cuánto podrían llegar a mover la aguja, en definitiva, en estos resultados? Digo, porque a veces, claro, es como que se hace mucho ruido en el tema, porque obviamente cuando se habla de pobreza, y sobre todo cuando afecta a los niños, es un tema muy inquietante, y más cuando después se puede hasta utilizar políticamente, porque estamos en un año de campaña. Estas cosas que no se incluyen, ¿cuánto podría mover la aguja de ese 20%? O sea, Bueno, capaz que es difícil sí. estimar, pero no creo que sea mucho. Sí, a ver, nosotros hicimos algunas estimaciones muy preliminares. Quiero ser muy cuidadoso con eso pero digamos, en el caso del subsidio de UTE, estimamos que el impacto es en el orden de unas 2 décimas digamos, en lo que tiene que ver con la pobreza general, ¿no? Claro. Digamos, es en ese orden. Para el año 2023, donde hubo un refuerzo y algo menos en el orden de 1 décima en el año 22. No tenemos cuantificado el impacto de la garrafa, que digamos, no es un elemento que hayamos hecho un ejercicio, pero digamos, en ese orden estaba el elemento que tiene que ver con UTE, digamos, ¿no? Porque, a ver, hay que tener en cuenta que muchas veces estos subsidios no necesariamente van todo dirigido a las personas que están por debajo de la línea de pobreza. Claro. Sí llegan muchas veces a personas que están en situación de mucha vulnerabilidad, pero que están por encima de la línea de pobreza. Por eso a veces, aun cuando los montos sean relativamente importantes, a veces no mueve la pobreza porque están golpeando, digamos, es un grupo distinto. Un 75% de los que les llega están por encima de la línea, o un 78%. Entonces, finalmente, el impacto termina siendo no tanto en la pobreza. Sí, por supuesto, ayuda a muchos hogares vulnerables porque está llegando a esa población y estos planes usualmente regularizan situaciones de vecinos que además sí tenían energía eléctrica, pero estaban colgados, digamos. Claro. ¿Qué zona del país donde se registran más pobres? Con relación a la cantidad de habitantes estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, y esto es generalizado en otros indicadores de vulnerabilidad. Usualmente están localizados en la zona norte del país. ¿Frontera con Brasil? Sí, frontera con Brasil. Los departamentos que tienen tasas más altas son Artigas, Rivera, Cerro Largo y Salto, con tasas que están por encima de la media, bastante por encima de la media del país. Luego en el extremo opuesto, allí tenemos departamentos que tienen tasas bastante bajas de pobreza, que son Maldonado, Colonia, San José y Flores. Son los 4 departamentos que están en el... ¿Se analizan por qué se da? Bueno, o sea, el instituto no, digamos, lo que hace es publicar cifras, usualmente no, digamos, nosotros no hacemos estudios indagando las razones por detrás de esto, ¿no? Pero digamos, el que el norte tenga indicadores malos en muchas dimensiones, bueno, yo soy de Rivera, entre otras cosas, o sea, conozco muy bien la frontera. Siempre fue igual. Sí, hay otros indicadores, por ejemplo, informalidad en el trabajo. Que, bueno, en la frontera departamentos con 40%, 50% de informalidad, o sea, gente que no aporta a la seguridad social, por ejemplo. Y esto trae, por supuesto, el resto de las vulnerabilidades, o sea que son desigualdades históricas en el país. Pero el caso de Colonia y Maldonado son departamentos con una economía... Con un nivel de ingresos mucho más elevado, ¿no? Pero yo creo que es un debate bien importante esto, porque a veces uno se queda en la cifra global y no analiza estas desigualdades, digamos. Y hay algunas otras que son también interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno mira la población afro o negra, allí tenemos que los niveles de pobreza son de 19,5% versus 10,1% de promedio. Por tanto, es casi el doble que el promedio. Por supuesto, esto también son desigualdades históricas, ¿no? De la población afro, que tienen también una tasa de desempleo más alta, tiene una tasa de informalidad, de no aporte a la seguridad social también mucho más alta.
son elementos bastante históricos No, y de largo plazo. Y datos, duros. digo, que de alguna manera tendrían que ser usados para programas de gobierno justamente que permitan, en base a esos datos, orientar los recursos justamente a aquellos departamentos que más lo precisan o a aquel tipo de población, como tú decías, afro, que duplica, en ese caso, la pobreza, digo, porque el trabajo debería ser Es ese. la idea. Por eso, yo creo que a veces, digamos, y nosotros no nos metemos demasiado No, en, claro. en el debate político, pero sí, efectivamente, yo creo que allí hay toda una visión o elementos para discutir que son bien relevantes y que deberíamos conversar bastante más porque son desigualdades además históricas y estructurales. Sí. También lo que tiene que ver con Los adultos mayores me llamó la atención, Bueno. es un 2,2%. Claro, allí cuando uno analiza por cortes etarios, ¿no? Lo que tenemos es, bueno, lo mencionábamos, niños menores de 6 años es 20,1. Cuando uno va a los tramos de 6 a 17 años estamos más o menos en un 18%. Y luego eso entra a caer rapidísimo, hasta un 2,2 en personas de más de 65 años, ¿no? Entonces, y esto es una buena noticia para el país. Yo creo que acá a veces se da un debate. Para saber dónde enfocar Claro. Sí, ¿dónde enfocar? los recursos, en realidad. Sí, pero yo creo que a veces, a ver, tenemos que estar contentos de que hay mucha pobreza, que hay muy poca pobreza de 65 y más, y no ponerlo como una contraposición con la pobreza infantil, porque creo que a veces el debate se da, bueno, saquémosle a aquellos y démosle a... No, digamos, yo creo no. que estamos allí, el problema está bastante resuelto, por suerte. La pobreza de otro sentido, ahí la pobreza es la soledad y Claro. el abandono en el adulto mayor y no económica, hay es otros, otra pobreza. hay otros elementos, Claro. pero digamos, a veces se da este debate de contraposición, ¿no? No sé, saquemos allá, No. pero la solución no es esa. Incluso cuando se habla de infantilización de la pobreza, que es básicamente el porcentaje de pobres niños dividido cuántos pobres hay mayores. Por supuesto, Uruguay eso lo tiene muy alto, pero no tanto, digamos, es alta la pobreza infantil, pero en otros países es mucho más, sino porque el denominador es muy chiquito, porque tenemos muy pocos pobres mayores. O sea, que ese indicador hay que mirarlo con cuidado, porque en realidad es grande, pero por una buena razón, porque tenemos muy pocos pobres que tienen más de 65 años. Entonces, pero sí, allí hay desigualdades, digamos, muy importantes en términos etarios. Y bueno, digamos, hay un mayor número en términos proporcionales a esas franjas etarias de personas pobres en las primeras edades, ¿no? Digo, el INE junto al Ministerio del Interior va a comenzar esta encuesta a víctimas de delitos sobre violencia. ¿Cuándo se va a empezar y cuál Sí. es el objetivo, no? Sí. Y si me permiten solo un último datito, porque los hogares donde las mujeres son Sí. jefas de hogar, la pobreza casi que duplica a los hogares donde el hombre es referente de hogar. Allí hay vulnerabilidades importantes, es de un 8,8% en términos de hogares. Y es un 4,8 en el caso de donde los hombres son referentes del hogar. Bien. Pero, No, era para cerrar, cambiar de tema para sí, esta otra consulta. Por eso, con respecto a esta otra consulta, sí, efectivamente, yo creo que es... Ahora justo que se supieron las cifras de seguridad también. Sí, yo creo que es un elemento histórico en Uruguay. El INE no publicaba cifras vinculadas a criminalidad y violencia. Nosotros firmamos un acuerdo con el Ministerio del Interior, donde el INE va a comenzar a publicar cifras de criminalidad basadas en encuestas. Ahí va. Esto no es sustituto de las cifras basadas en denuncias. Claro. Tienen la ventaja, las encuestas, de que en principio no están sujetas a subdeclaración. Uno sabe que cuando menos violento es el crimen o menos importante, hay mucho menos denuncias. Sin duda. Las encuestas, bueno, resuelven ese problema porque van al hogar y le preguntan... Te robaron la bicicleta, capaz y- no la vas a denunciar y si por te eso- preguntan en una encuesta, y sí no lo tiene decís. ningún costo decirlo allí. Exacto. Entonces, las encuestas tienen esa ventaja, por tanto van a arrojar una cifra... Bastante que- totalmente distinta. Claro, Mucho claro. más alta seguramente. Por supuesto, y sobre todo digamos, en los delitos menos importantes. Cuanto más importantes son, y cuando llegamos digamos, a homicidios o elementos que son realmente muy importantes, allí las diferencias entre las encuestas y las denuncias son muy pequeñas. Pero entonces, va a ser complementario, pero las denuncias tienen una gran ventaja que tienen alta frecuencia. Las encuestas, nosotros lo vamos a hacer una vez cada 2 años, en el caso de
de las encuestas de victimización. Sí. Van a ser mucho más ricas, van a arreglar. Este año es la primera. A comienzos del año que viene. O sea, nosotros Bien. todavía no tenemos los recursos. Perfecto. Está en este momento en el Tribunal de Cuentas para aprobación los recursos para esto. Y también queremos poner un pequeño módulo en la encuesta continua de hogares. Para poder hacer una publicación cada 6 meses también de estas cifras. Yo creo que esto es muy importante. Total. Y bueno, agradezco la confianza también del Ministerio del Interior en el Instituto En esta para complementación, claro. generar este tipo de estadísticas. Bueno, muchas gracias por la visita. No, gracias Un a ustedes. placer recibirlo, Un como gusto, siempre. un gusto. Bien, ahora-